Hola, soy Analía y en esta ocasión voy a desarrollar los conceptos de las unidades 4 y 5 sobre la clasificación de las obligaciones. Está dividido en dos unidades porque tomé como base un programa de una universidad nacional que estaba de esa forma, pero vamos a ver toda la clasificación completa. Te sugiero revisar los artículos del código correspondientes o tomar nota para que los leas después. Ten en cuenta que voy a referirme al Código Civil y Comercial como el código. A menos que necesite referirme específicamente al Código de Vélez o a otra legislación anterior, bueno, en esos casos lo voy a mencionar, pero al referirme al nuevo código, que es la legislación vigente, simplemente le voy a decir el código. Comencemos. A ver, voy a pasar la diapositiva. Muy bien. Bueno, a las clases de obligaciones las encontramos en el libro tercero, capítulo 3, clases de obligaciones. Las voy a nombrar. Obligaciones de dar, obligaciones de hacer y de no hacer, obligaciones alternativas, obligaciones facultativas, obligaciones con cláusula penal y sanciones combinatorias, obligaciones divisibles e indivisibles, obligaciones de sujeto plural, obligaciones concurrentes, obligaciones disyuntivas, obligaciones principales y accesorias y rendición de cuentas. Bien, paso a la próxima diapositiva. Vemos el concepto y la clasificación. Las obligaciones pueden ser de dar, de hacer y de no hacer. Y a su vez las obligaciones de dar pueden ser de dar cosas ciertas, cosas inciertas, cantidad de cosas o sumas de dinero. Bien, veamos las obligaciones de dar cosas ciertas. Las obligaciones de dar cosas ciertas son aquellas que tienen por objeto la entrega de una cosa determinada al momento de contraer la obligación. Por ejemplo, la casa ubicada en la calle tal, número tal, localidad tal, el cuadro El romance del pintor fulano, etc. Para saber los efectos, deberes y diligencias debemos ver los artículos 746 y 747 del Código. El deudor de una cosa cierta va a entregar la cosa cierta en el lugar y tiempo convenidos y también va a conservar la cosa en el mismo estado en que se encontraba cuando aceptó la obligación y realizar todas las diligencias necesarias para conservarla igual y poder efectuar la entrega. Y también va a entregar la cosa con todos sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella. Eso es lo que nos indica el artículo 746. Y conforme a lo que dice el artículo 747, ambas partes tienen derecho a inspeccionar la cosa entregada en el momento de la entrega, y si el dueño no hace reclamos, se presume que la cosa está en buen estado, pero esta presunción puede ser refutada. El artículo 748 se refiere a cosas muebles que no pueden ser examinadas en el momento de la entrega. Entonces, el acreedor tiene 3 días para presentar reclamos por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes. Las obligaciones de dar cosas ciertas pueden tener como finalidad transferir el uso a la tenencia, constituir derechos reales o dar para restituir. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos supuestos. Obligaciones de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia. El artículo 749 dice que cuando la obligación de dar una cosa determinada se refiere a transferir el uso o la tenencia de la cosa, se aplican las normas de los títulos especiales. Antes, el Código de Vélez mencionaba normas de arrendamiento para transferir el uso de la cosa o de depósito si era para transferir solo la tenencia, pero ahora el Código Nuevo no lo nombra. Dice que cuando se trata de transferir solo el uso o la tenencia de algo, se aplican reglas especiales. Luego tenemos obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. El artículo 750 dice, tradición, el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario. Para constituir o transferir un derecho real es necesario la tradición, la entrega, o sea, dar la cosa. Obligaciones de dar para restituir. Es una obligación de dar para en una obligación, perdón, de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien puede exigirla. Si el deudor debe devolver la cosa a más de un acreedor, debe entregarla al dueño después de notificar a todos los demás. Si se transfiere una cosa a otra persona a cambio de dinero y no es registrable, el acreedor solo puede reclamarla si fue robada o perdida, pero siempre puede reclamar si el poseedor actuó de mala fe.
Y si la cosa es inmueble o registrable, el acreedor tiene derecho a reclamarla contra terceros que aparentemente adquirieron derechos sobre la cosa o la poseen debido a un contrato con el deudor. Pasemos al sistema de transmisión. Hay diferentes sistemas de transmisión de derechos reales. El sistema romano requería la tradición para constituir un derecho real sobre una cosa mueble o inmueble, pero este método no es efectivo en las grandes ciudades actuales. El sistema francés permitía la transferencia mediante el consentimiento de las partes y posteriormente se exigió la inscripción en el registro para inmuebles. El sistema alemán requería la inscripción en el registro para inmuebles, mientras que para los muebles bastaba con la tradición. El sistema argentino actual requiere la tradición y la inscripción en el registro para inmuebles y otros bienes valiosos como buques, aeronaves, autos, motos y caballos de carrera también. La inscripción es solo declarativa y es necesaria para que el acto sea oponible a terceros. ¿Cuáles son los efectos entre las partes? En resumen, cuando el deudor entrega la cosa acordada en el lugar y tiempo acordados, asume los riesgos y mejoras hasta ese momento. Los frutos pertenecen al deudor hasta la entrega y luego son del acreedor. Las mejoras naturales pueden aumentar el valor, pero si el acreedor no acepta, la obligación se extingue sin responsabilidad. Las mejoras artificiales necesarias no se pagan, pero las útiles pueden retirarse si no dañan la cosa. Si se pierde la cosa sin culpa, la obligación se disuelve sin responsabilidad. Y si es por culpa, el deudor debe indemnizar. La concurrencia de acreedores ocurre cuando varios acreedores tienen derecho a reclamar el pago de una deuda de un deudor común. En esta situación se determina quién tiene prioridad para recibir la cosa cuando varios acreedores, todos de buena fe y a cambio de un precio justo, reclaman el mismo bien mueble o inmueble. Por ejemplo, Juan vende el mismo cuadro a varias personas diferentes. Siguiendo con este escenario de varios acreedores reclamando la cosa, vamos a ver qué pasa en el caso de un bien mueble. ¿Quién tiene mejor derecho? Si es un mueble registrable, por ejemplo, un auto, tiene mejor derecho el que lo tenga escrito a su nombre en el registro. Si no es registrable, tiene mejor derecho el que recibió la tradición, o sea, el que está en posesión de la cosa. En los demás supuestos tiene mejor derecho el que tiene título de fecha cierta anterior, es decir, el que tiene la fecha más antigua. Y en el caso de un bien inmueble, ¿quién tiene mejor derecho? Bueno, primero el que lo tiene escrito a su nombre en el registro y además se le hizo tradición del inmueble. Segundo, el que ha recibido la tradición, o sea, la posesión del inmueble, y no hay ninguna otra persona con posesión de él, y luego va a tener mejor derecho el que lo tenga escrito a su nombre en el registro. Y en los demás casos, el que tenga título de fecha anterior, ¿sí? Bueno, acreedor frustrado. Vamos a ver qué es esto del acreedor frustrado. Según el artículo 758, un acreedor de buena fe que no recibe la cosa y ve frustrado su derecho, tiene el derecho de demandar al deudor por los daños y perjuicios sufridos. Por ejemplo, demandar al vendedor por no recibir la cosa. ¿Cuándo se pide la nulidad de la transmisión? Bueno, se va a poder pedir la nulidad del acto y la devolución de la cosa si el poseedor fuese de mala fe. Bien, vamos a ver las obligaciones de dar para restituir. La regla general se aplica cuando el deudor ya no es el dueño de la cosa, sino el acreedor. Por ejemplo, en un contrato de alquiler, el inquilino, o sea, el deudor, debe devolver la cosa al propietario, que sería el acreedor. Según el artículo 759 del Código, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien puede exigirla. Si el deudor tiene que devolver la cosa más de un acreedor, debe hacerlo al propietario después de notificar a todos los demás de manera fehaciente. Bien, cuando el deudor entrega la cosa a alguien que no es el propietario, se aplican diferentes reglas dependiendo del tipo de bien. Para bienes muebles no registrables, si el poseedor es de buena fe y adquirió a título oneroso, el acreedor no tiene derecho contra él, a menos que la cosa haya sido robada o perdida. Por ejemplo, Juan compra un teléfono a Pedro de buena fe. Luego Pedro vende el mismo teléfono a María. Si Juan descubre que el teléfono era suyo y se lo quiere reclamar a María, que lo adquirió de buena fe, no podría reclamárselo, salvo que demuestre que fue robado o perdido. Para bienes registrables, el acreedor puede actuar contra terceros que aparentemente adquirieron derechos reales sobre la cosa.
En el caso de vehículos registrados, si se adquiere de buena fe, no se pueden reclamar salvo si fueron robados. La acción real que puede ejercer el acreedor es la acción reivindicatoria. Por ejemplo, Ana compra un auto a Carlos de buena fe. Si luego se descubre que el auto fue robado y vendido a Ana, el verdadero propietario puede reclamarlo. Como es un bien registrable y Ana lo adquirió de buena fe, el propietario puede demandar a Carlos para recuperar su propiedad. Por las dudas aclaro, ¿qué es una acción reivindicatoria? Es una acción para recuperar la posesión de un bien mueble o inmueble que se encuentra en posesión de otra persona que no es el propietario legítimo. Bien, pasamos a la nueva diapositiva. Bueno, obligaciones de género. El concepto de género se refiere a un conjunto de cosas que comparten características similares en el que se establecen jerarquías. Por ejemplo, fruta sería el género, manzana una especie dentro del género frutas y manzana roja una especie dentro del género manzanas. La obligación de dar es de género cuando se refiere a cosas específicas, solo por su especie y cantidad. Por ejemplo, 100 vacas, 30 caballos, 20 caballos árabes, etc. En este tipo de obligaciones de género, la cosa que se debe no está definida y se debe identificar más adelante al elegir la cosa dentro del grupo específico. Pasemos a ver la elección de la cosa, la individualización. Bueno, cuando hablamos de la elección de la cosa, nos referimos al momento en el que se determina con precisión cuál es el objeto específico que debe ser entregado. En otras palabras, la elección convierte una cosa que antes era incierta en algo concreto y definido. Una vez que se realiza esta elección, se establece claramente qué cosa exacta debe ser entregada y por esta razón el artículo 763 establece que después de la elección se aplican las reglas relacionadas con la obligación de entregar cosas específicas. Bien, ¿a quién corresponde? ¿Cómo se hace? Bien, la elección generalmente la hace el deudor a menos que se haya acordado lo contrario como permitir al acreedor elegir. Se debe seleccionar una cosa de calidad media, ni la peor para el deudor ni la mejor para el acreedor. La elección puede ser expresa o tácita y se considera realizada cuando se comunica a la otra parte la cosa elegida y se le da la oportunidad de impugnarla. Para esto mira el artículo 762. Antes de la elección, el deudor no se libera de su responsabilidad por la pérdida o deterioro de la cosa debido a un evento fortuito o fuerza mayor. ¿Cuál es la razón? Es altamente improbable que todas las cosas del género elegido, como por ejemplo vacas, desaparezcan por completo. Fíjate el artículo 763. Después de la elección, la obligación cambia de ser genérica a ser específica, lo que significa que se aplican las reglas correspondientes. Esto es válido tanto para transferir derechos reales como vender un auto, como para ceder su uso como por ejemplo alquilarlo. Si el deudor no cumple con la elección de la cosa, el acreedor tiene la opción de exigir el cumplimiento o rescindir la obligación. En ambos casos, el acreedor tiene derecho a una compensación por los daños sufridos. Puedes consultar los artículos 762 y 763. Las obligaciones relativas a bienes que no son consideradas cosas abarcan situaciones en las que la obligación implica la entrega de un bien inmaterial. Esto incluye bienes intangibles con valor económico como un crédito, pero también pueden extenderse a la entrega de bienes sin valor económico. Esto, por ejemplo, la donación de órganos de un donante fallecido. A esto podés fijarte en el artículo 764. Muy bien, pasamos de diapositiva y vamos a las obligaciones de dar dinero. Son las que tienen por objeto desde el nacimiento de la obligación la entrega de una suma de dinero. Se debe distinguir entre obligaciones dinerarias, que son las de dar dinero, obligaciones de valor y obligaciones de moneda extranjera. El dinero. El dinero se define como el medio para saldar deudas y como medio de intercambio y medida de valor. Se caracteriza por ser un bien mueble, fungible, consumible, divisible, de curso legal y de uso obligatorio. Según lo que establecen los artículos 765 y 766 del Código, la obligación de entregar dinero surge cuando el deudor debe una cantidad específica de moneda en el momento de la obligación, debiendo entregar la suma correspondiente en la moneda designada. En caso de acordarse entregar moneda no legal, el deudor puede cumplir entregando el equivalente en moneda de curso legal. Obligaciones
en moneda nacional. En una obligación en moneda nacional, la prestación implica entregar la moneda nacional, es decir, el peso, que es la moneda de curso legal y obligatoria en el país. De acuerdo al principio nominalista, el valor del dinero es el que representa nominalmente, por lo tanto, un peso siempre tiene el mismo valor, independientemente de las variaciones de su poder adquisitivo. Diferencias y similitudes entre las obligaciones dinerarias y las de valor. Bien, las obligaciones dinerarias y las de valor comparten la característica de ser saldadas con dinero, pero son diferentes en lo que se considera como la deuda. A pesar de que ambas se saldan con dinero, la naturaleza de la deuda en cada caso es distinta. En las obligaciones de dinero se debe una cantidad específica de dinero, mientras que en la de valor la deuda se refiere a un valor abstracto representado por bienes que luego se convierten en una suma monetaria una vez que se determina su valor. Y las obligaciones en moneda extranjera se consideran como de entregar sumas de dinero. Dependiendo de lo acordado, se puede saldar pagando en moneda extranjera o permitiendo al deudor cumplir entregando el equivalente en moneda local. Intereses. Bien, al hablar del concepto en palabras sencillas, los intereses son incrementos progresivos que generan las deudas en dinero durante un periodo determinado, ya sea como contraprestación por el uso del dinero prestado o como una compensación por la demora en el cumplimiento de una obligación monetaria. Al ser un complemento del capital, el artículo 870 establece que un pago se considera completo únicamente si incluye tanto el capital como los intereses correspondientes. Vamos a ver las clases. Los intereses pueden ser convencionales, o sea, los convenidos entre el deudor y el acreedor, o legales, que son los establecidos por la ley, monetarios o compensatorios. Fíjate los artículos 767 y 768. Los intereses compensatorios son aquellos que se abonan por utilizar el dinero prestado, funcionando como un pago por el préstamo de fondos. Las partes tienen la libertad de acordar los intereses y tasas que deseen. En caso de que los intereses sean considerados excesivos o desproporcionados, se aplica el artículo 771. ¿Y qué dice el artículo 771? Bueno, en resumen dice que los jueces pueden reducir los intereses si los consideran excesivos y que los intereses pagados de más se restan del capital y pueden reclamarse una vez saldada la deuda. Volviendo al tema, cuando el acreedor cobra intereses excesivos aprovechándose de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia del deudor, puede configurarse el vicio de lesión, que es el vicio de lesión, que es según el artículo 332. Si no se ha acordado una tasa de interés compensatorio entre las partes ni está establecida por ley o usos, los jueces pueden determinarla según lo dispuesto por el artículo 767 del Código, ¿sí? Intereses moratorios. Los intereses moratorios son establecidos para compensar los daños causados por el retraso en el pago. Estos intereses abarcan todo el periodo de mora y se adeudan automáticamente por ley sin necesidad de un acuerdo previo. Cuando las partes acuerdan los intereses moratorios, se denominan punitorios y se rigen por las normativas que regulan las cláusulas penales, o sea, lo dispuesto por el artículo 769. Según el artículo 768, a partir de la mora, el deudor está obligado a pagar los intereses correspondientes, cuya tasa puede ser determinada por lo acordado entre las partes, por lo establecido en leyes especiales o, en último caso, por tasas reguladas por el Banco Central. Bien, vamos a ver el anatocismo. El anatocismo, o interés compuesto, es la práctica de sumar los intereses al capital inicial para generar nuevos intereses. Solo se permite en casos excepcionales según el código, como cuando hay una cláusula expresa que lo autorice con una periodicidad no menor a 6 meses, en caso de demandas judiciales, liquidaciones judiciales, o cuando otras leyes lo permitan, y como vimos, los jueces pueden reducir los intereses si los consideran excesivos. Los intereses pagados de más se restan del capital y pueden reclamarse una vez saldada la deuda, ¿sí? Obligaciones de valor. Las obligaciones de valor son compromisos que implican bienes con un valor abstracto, el cual se convertirá en dinero cuando se acuerde entre las partes o mediante una decisión judicial.
Según el artículo 772, el monto debe reflejar el valor real al momento de evaluar la deuda. Una vez que se establece el valor, la obligación se transforma en una deuda de dinero y puede estar fijado en moneda extranjera, pero si lo acuerdan antes, el deudor puede pagar el equivalente a esa cantidad en moneda oficial. Vamos a pasar a la nueva diapositiva. Bien, pasamos a las obligaciones de hacer. La obligación de hacer implica la prestación de un servicio o la realización de un hecho en el tiempo, lugar y forma acordados por las partes, según el artículo 773. La obligación de hacer se refiere a la realización de un servicio o hecho específico acordado por las partes. Puede incluir desde servicios como telefonía, electricidad, asesoramiento legal, hasta hechos como pintar un cuadro o construir una casa. Vamos a ver las modalidades de la prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede constituirse según el artículo 774 en realizar ciertas actividades con diligencia apropiada independientemente de su éxito. Aquí están comprendidas las cláusulas que comprometen a los buenos oficios o a aplicar los mejores esfuerzos. En procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. En procurar al acreedor el resultado eficaz prometido, la cláusula llave en mano o producto en mano están comprendidos dentro de este punto. Bien, vamos a analizar todo este artículo que acabo de leer. Si el resultado de la actividad del deudor consiste en entregar una cosa, se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. El artículo 774 se refiere a la distinción entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado. Veamos las obligaciones de medios. Se dan cuando el deudor se compromete a realizar una actividad con toda su diligencia para tratar de lograr un resultado, pero sin asegurar que éste se cumpla. O sea, el deudor solo pone los medios para lograr algo que puede o no darse. Es la modalidad del artículo 774, inciso A. Es decir, en las obligaciones de medios, el cumplimiento se centra en el esfuerzo y la diligencia empleados por el profesional sin garantizar un resultado específico. Por ejemplo, un abogado debe defender a su cliente, un médico dar un tratamiento, un profesor enseñar o un empleado trabajar, pero sin asegurar un resultado específico como ganar un juicio o curar un paciente, aprobar un examen o garantizar un resultado laboral. En caso de incumplimiento, no se presume la culpa del deudor. En todo caso, el acreedor debe demostrar la negligencia del deudor para hacer valer sus derechos. Bien, vimos las obligaciones de medios. Ahora pasamos a las obligaciones de resultado. En las obligaciones de resultado, el deudor se compromete a alcanzar un objetivo específico, como por ejemplo, un arquitecto que se compromete a construir un edificio de 3 pisos, o un chofer de transporte que se compromete a llevar a unos pasajeros a Mendoza. Estas obligaciones se encuentran en los incisos B y C del artículo 774. En este tipo de obligación, si el deudor no logra el resultado prometido, se presume su culpa y el acreedor no tiene la necesidad de probar la culpa del deudor. Vamos a ver los efectos, el cumplimiento específico, el tiempo y el modo. El deudor debe cumplir con la prestación acordada en especie, es decir, realizar lo prometido según lo acordado en términos de tiempo, lugar y forma, como se establece en el artículo 773. Cuando el obligado debe llevar a cabo una acción, debe realizarse de acuerdo con lo acordado entre las partes o con la naturaleza de la obligación. Si la prestación se realiza de manera deficiente, se considera incumplida y el acreedor puede solicitar una corrección del error siempre que esta solicitud sea razonable, obviamente, según el artículo 775. Bien, vamos a ver el incumplimiento, la ejecución forzosa. El artículo 777 establece que si el deudor no cumple con la obligación total o parcialmente o con retraso, etc., el acreedor puede optar por exigir el cumplimiento exacto, o sea, se puede aplicar multas hasta que el deudor cumpla lo prometido, o hacer que otro cumpla en lugar del deudor. Solo si lo prometido puede ser realizado por cualquier persona, por ejemplo, hacer un pozo o pintar una fachada, instalar una ventana, etc. Sin embargo, la obligación no puede ser cumplida por otra persona si el deudor fue elegido específicamente por sus cualidades para realizarla personalmente. Esta elección se presume en contratos que implican una confianza especial. Y solicitar una compensación por daños y perjuicios.
Si el servicio solo puede ser realizado por el deudor y no por otra persona, por ejemplo, un artista famoso, un médico específico, etc., el acreedor deberá reclamar una compensación por los daños sufridos. Bien, pasamos de diapositiva y vamos ahora al tema de las obligaciones de no hacer. Bien, las obligaciones de no hacer implican que el deudor se compromete a no realizar ciertas acciones como no abrir un negocio en un lugar específico, no trabajar en otro canal de televisión o abstenerse de construir una pared más alta de cierta medida. Si no se cumple, el acreedor puede pedir que se revierta la situación y se elimine lo realizado, incluso con autorización judicial si es necesario. Por ejemplo, demoler una pared, pero esta destrucción solo se realizará si no se considera un abuso. Vamos a pasar ahora a la responsabilidad por incumplimiento, a la imposibilidad de cumplir. El código nos da diferentes situaciones y su resolución para cada caso. En situaciones donde el deudor no puede cumplir por razones ajenas a su responsabilidad, se aplican las normas generales del Código Civil y Comercial, artículos 955 y 956. Si la imposibilidad definitiva es por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación se extingue sin culpa y la imposibilidad es si la imposibilidad es causada por el deudor, entonces debe indemnizar por daños, según el artículo 955. Y en caso de imposibilidad temporal, se puede extinguir la obligación si el plazo es esencial o se afecta irremediablemente al acreedor. Esto según el artículo 956. Pasamos de diapositiva. Ahora pasamos a las obligaciones de objeto plural o compuesto. Empezamos por las obligaciones alternativas. El código se refiere a las obligaciones alternativas en el artículo 779. Son obligaciones en las que el deudor puede elegir entre realizar diferentes cosas para cumplir con lo que debe, que son independientes y distintas entre sí y que queda cumplida cuando el deudor ejecuta una sola de ellas. Por ejemplo, puede elegir pagar una suma de dinero o entregar un auto. La elección a quién corresponde. Bueno, según el artículo 780, normalmente el deudor es quien elige qué hace para cumplir con la obligación, a menos que se acuerde que sea el acreedor o un tercero, pero si hay varias personas encargadas de elegir, debe haber unanimidad. Si nadie hace la elección a tiempo, la elección pasa a la otra parte. Modo y tiempo de efectuarla. Bueno, la elección puede ser expresa mediante notificación o tácita al ejecutar una de las dos elecciones, incluso parcialmente. Una vez elegida, se considera que esa es la única forma de cumplir con la obligación. Prestaciones periódicas. ¿Qué pasa si la obligación se repite en el tiempo? La elección hecha en un periodo no afecta a las elecciones futuras. Por ejemplo, en un contrato de alquiler de un campo, donde se puede elegir entre pagar una suma de dinero anualmente o entregando un tractor, la elección hecha para un año no afecta a las elecciones futuras para los siguientes periodos, lo que le va a permitir al deudor decidir nuevamente entre las opciones que tenga disponibles. Imposibilidad de las prestaciones. Bueno, en este tema es importante tener en cuenta la distinción entre la obligación alternativa regular, donde la elección corresponde al deudor, y la obligación alternativa irregular, donde la elección recae en el acreedor o un tercero. ¿Qué pasa si una de las opciones se vuelve imposible? Si al momento de hacer la obligación, una de las opciones ya no es posible, entonces se debe hacer la otra. En caso de que todas las prestaciones sean imposibles, o sea, si es por un evento imprevisible como un accidente, la obligación desaparece. Si las opciones se vuelven imposibles una tras otra, el deudor puede elegir con cuál opción quedarse liberándose eh, si el acreedor tuvo la culpa. Si todas las opciones se vuelven imposibles al mismo tiempo y es culpa del deudor, puede liberarse entregando el valor de cualquiera de ellas. Pero si la culpa es del acreedor, el deudor puede considerar que cumplió con su obligación con una opción y pedir la compensación por los problemas causados por el pago. Y si la culpa es del acreedor, bueno, el acreedor puede elegir con cuál opción quedar satisfecho. Como vimos, un tercero designado también puede ejercer la opción de la elección otorgadas al deudor y al acreedor, según lo establecido en los artículos 781 y 782. Obligaciones de género limitado. Las obligaciones de género limitado implican que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero dentro de una cantidad determinada de cosas ciertas
del mismo género o especie. El artículo 785 establece que estas obligaciones se rigen por las normas de las obligaciones alternativas, es decir, que en la selección de la cosa se debe elegir una de calidad media, ni la mejor ni la peor. Por ejemplo, Juan tiene la obligación de entregar 100 kilos de naranjas, pero puede elegir entre naranjas de calidad media, ni las mejores ni las peores. Ahora pasamos a las obligaciones facultativas. Las obligaciones facultativas tienen por objeto una sola prestación principal, pero otorgan al deudor la opción de liberarse cumpliendo otra prestación accesoria. El artículo 786 establece que el acreedor solo puede exigir la prestación principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la prestación accesoria. Si el deudor tiene la libertad de elegir hasta el momento del pago. Tienen por objeto una obligación principal y otra accesoria. La naturaleza jurídica está determinada por la naturaleza de la obligación principal. Las obligaciones facultativas se caracterizan por tener un objeto plural compuesto por varias prestaciones, siendo una principal y otra accesoria que están interrelacionadas en términos de importancia y en el sentido de lo principal y lo accesorio. El deudor tiene la opción de reemplazar la obligación principal por la accesoria y que hay una causa única, es decir, ambas prestaciones tienen una causa común o fuente de origen. En caso de duda respecto a si la obligación es alternativa o facultativa, el artículo 788 nos dice que se la considera alternativa. La opción corresponde al deudor. Según el artículo 786, tiene la libertad de elegir hasta el momento del pago. Según la doctrina, no se acepta que la opción esté a manos del acreedor, ya que en este caso la obligación no sería facultativa, sino alternativa irregular. Según el artículo 787, la obligación facultativa se extingue si la tarea principal se vuelve imposible sin descartar la responsabilidad que pueda surgir, obviamente. Y respecto al modo y tiempo de efectuarla, algunos creen que la opción se completa con la comunicación del deudor al acreedor, mientras que otros opinan que se realiza al cumplir la prestación. Bien, pasamos de diapositiva. Bien, pasamos a las obligaciones divisibles e indivisibles. Comencemos con obligaciones divisibles. Las obligaciones se consideran divisibles cuando implican prestaciones que pueden ser cumplidas parcialmente según el artículo 805. Por ejemplo, si debo 1.000 pesos a 2 acreedores o si vendo 150 kilos de naranjas a 3 compradores, estaríamos frente a situaciones de obligaciones divisibles. Los requisitos de divisibilidad incluyen la presencia de múltiples deudores o acreedores, ya que en caso de existir solo un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida en su totalidad, incluso si es divisible en su naturaleza, según el artículo 807. La posibilidad de fraccionar materialmente la prestación, asegurando que cada parte mantenga la misma calidad que el todo, y que la división no degrade el valor ni vuelva antieconómico el uso y disfrute de la cosa, como en el caso de un diamante o un rubí, que perdería el valor si es dividido. En cuanto a los efectos de las relaciones con la otra parte, en las obligaciones divisibles se aplica el principio de división, donde la prestación se fragmenta en partes equivalentes al número de acreedores o deudores involucrados, siendo cada parte una obligación independiente. Sin embargo, este principio tiene dos excepciones importantes: las obligaciones con objeto indivisible y las obligaciones solidarias. Si la obligación divisible es además solidaria, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias y la solidaridad activa o pasiva según corresponda. Cada acreedor solo puede exigir su parte, perdón, lo vuelvo a repetir por las dudas, cada acreedor solo puede exigir su parte y cada deudor paga solo su parte, según el artículo 808. Escuchá bien este tema. En caso de un reintegro, si un deudor realiza un pago en exceso, tiene derecho a pedir el reintegro, lo que implica la posibilidad de repetir el pago al acreedor correspondiente según el artículo 810. Recordemos lo que significa repetir: es reclamar la devolución de un pago en exceso o sin justificación. Si el pago en exceso fue intencional, no podrá repetirlo al acreedor original, pero podrá reclamar el exceso al codeudor siguiendo las normas de subrogación, según el artículo 810, inciso A. En situaciones donde el pago en exceso se realiza sin motivo, ya sea por creer deber la totalidad
o porque el acreedor ya recibió el excedente, se aplicarán las reglas del pago indebido según el artículo 810, inciso B. ¿Está bien? Vamos a ver el caso de insolvencia. Un deudor insolvente es aquella persona o entidad que no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago. Entonces, en caso de insolvencia del deudor, el acreedor es perjudicado porque no puede reclamar a los otros deudores la parte correspondiente al deudor insolvente. ¿Por qué? Porque es importante destacar que los deudores no son responsables por la insolvencia de los demás, según lo que establece el artículo 808 en su última parte. Y en relación a la participación, la regla general es que en ausencia de un acuerdo expreso o tácito, la obligación se divide en partes iguales. Pero puede suceder que expresa o tácitamente surja que la división sea desigual. En este caso, para saber la cuota de contribución de cada deudor o de distribución de cada acreedor, se debe tener en cuenta el siguiente orden, según los artículos 811 y 841. Lo pactado. La fuente y la finalidad de la obligación, o en su caso la causa de la responsabilidad, las relaciones de los interesados entre sí y las demás circunstancias. Si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales. Bien, ahora pasamos a las obligaciones indivisibles, ¿sí? Una obligación se considera indivisible cuando no es posible cumplirla de forma parcial, es decir, solamente puede ser cumplida en su totalidad, según el artículo 813. Por ejemplo, la entrega de un cuadro. Un cuadro no se puede dividir, o se entrega entero o no se entrega. Bien, la naturaleza de la prestación es lo que determina la imposibilidad de cumplir parcialmente la obligación. Casos de indivisibilidad. El artículo 814 establece los casos en los que se considera que una obligación es indivisible. Cuando la prestación no puede ser materialmente dividida, como en el caso de un diamante o una vaca. Si la indivisibilidad es acordada en caso de duda, se considera solidaria, es decir, si dos personas acuerdan pagar la mitad cada uno, pero luego uno de ellos no cumple con su parte, entonces el otro deberá pagar la totalidad del monto de manera solidaria, y si lo dispone la ley. Se consideran indivisibles las prestaciones de dar cosas ciertas, las de hacer, excepto si han sido convenidas por unidad de medida, y el deudor tiene derecho a la liberación parcial. Las de no hacer y las prestaciones accesorias si la principal es indivisible. Efectos con relación con la otra parte. Cualquier acreedor tiene derecho a exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores o a todos ellos, simultánea o sucesivamente. Por ejemplo, vendo una escultura a María y a Juan, cualquiera de ellos me puede exigir la entrega de la obra. Y en el mismo sentido, cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores, pero si uno de ellos ya lo hubiera demandado, deberá pagarle a ese. El pago hecho por cualquier deudor a cualquiera de los acreedores libera a todos los demás. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta en este tema. En caso de que uno de los deudores pague la totalidad de la deuda o repare los daños en su totalidad o realice gastos en beneficio común, tiene el derecho a reclamárselo a los demás deudores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 841 en cuanto a las cuotas de contribución, ¿sí? En caso de que uno de los acreedores reciba la totalidad del crédito o de la compensación por los daños o incluso más de lo que corresponde, los demás acreedores tienen el derecho a que se le pague la cantidad correspondiente según su cuota de participación individual. Este derecho va a ser igualmente válido si el crédito se extingue total o parcialmente. Para extinguir un crédito mediante transacción, novación, dación en pago, remisión, se necesita la aprobación unánime de todos los acreedores. Este mismo requisito se aplica a la cesión de crédito, pero no a la compensación. Por las dudas, aclaro algunos términos por si necesitas refrescarlos. Viste que recién te dije que se puede extinguir el crédito por transacción, novación, dación de pago y remisión. Bueno, la transacción es un acuerdo entre las partes para poner fin a una obligación. La novación es una modificación de un contrato existente para crear uno nuevo.
Y la dación de pago es la entrega de un bien para extinguir una deuda y la remisión es el perdón de una deuda. Entonces, vuelvo a repetir que para que se den cualquiera de estas situaciones tiene que existir la unanimidad de todos los acreedores. Es decir, que todos tienen que estar de acuerdo en que se va a extinguir la deuda con cualquiera de estas opciones, ¿sí? Bien, cuando se haya cumplido el plazo de prescripción extintiva, cualquiera de los deudores puede reclamarla contra cualquiera de los acreedores. Y la mora de uno de los deudores o acreedores, ya sea por culpa o dolo de cada uno, no afecta a los demás. ¿Está bien? Bueno, ahora pasamos a la otra diapositiva. Bueno, esta parte es bastante pesada porque tiene muchas clasificaciones y detalles a tener en cuenta. Vamos a seguir con las obligaciones de sujeto plural. Las obligaciones pueden ser de sujeto simple con un único deudor y un único acreedor o de sujeto plural con varios deudores o varios acreedores en relación a una prestación. A las obligaciones de sujeto plural también se las conoce como mancomunadas y presentan las siguientes características. Pluralidad de sujetos. Puede haber varios acreedores y un deudor, varios deudores y un acreedor, o varios deudores y varios acreedores. Unidad de objeto. Todos los deudores deben lo mismo y todos los acreedores tienen derecho a lo mismo. Unidad de causa. Todos comparten la misma causa o fuente de la obligación, por ejemplo, una venta. Pluralidad de vínculos. Aunque la relación obligacional es única, existen múltiples vínculos dependiendo de los sujetos involucrados. En el código, las obligaciones de sujeto plural, es decir, las mancomunadas, se dividen en simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes. Bueno, vamos a ver cada una. Obligaciones disyuntivas. Estas obligaciones se presentan cuando un deudor indeterminado está obligado entre varios sujetos determinados, o cuando un acreedor indeterminado tiene derecho entre varios sujetos determinados. En este tipo de obligaciones, una vez que uno de los sujetos ha sido determinado, los demás quedan excluidos, generalmente identificados por la conjunción o, por ejemplo, Luis o María. El régimen legal de las obligaciones disyuntivas está regulado en los artículos 853 a 855 del Código. En cuanto al régimen legal, se aplica el régimen de las obligaciones simplemente mancomunadas en lo que sea compatible. Es decir, que si hay varios acreedores, el deudor queda liberado a pagarle a cualquiera de ellos. O en el caso de varios deudores, cualquiera de ellos puede realizar el pago al acreedor, lo cual excluye a los demás deudores de la obligación. La elección del sujeto corresponde al deudor o al acreedor según el caso. Si hay varios acreedores, o sea, disyunción activa, será el deudor quien elija a quién pagarle. Si hay varios deudores, que sería la disyunción pasiva, será el acreedor quien elija a quién cobrarle. En los casos de varios deudores, el que realiza el pago no puede reclamar a los otros deudores porque estos quedan liberados de la obligación al realizarse el pago por uno de ellos. En el caso de varios acreedores, el que reciba el pago retiene la totalidad para sí mismo y no distribuirá entre los demás acreedores quienes quedan excluidos de la relación obligacional. En resumen, en las obligaciones disyuntivas inicialmente existe una pluralidad de vínculos entre varios sujetos, activos o pasivos. Existe una indeterminación del acreedor o deudor que después se define al realizarse la elección. Hay una unidad de prestación, de manera que el pago realizado a un acreedor o por un deudor extingue la obligación de todos, y el crédito deuda está sujeto a una condición resolutoria. ¿Qué significa que está sujeto a una condición resolutoria? Significa que el crédito o la deuda puede ser anulado o resuelto en caso de que se cumpla una determinada condición. Ahora pasamos a las obligaciones concurrentes. Estas obligaciones se refieren a situaciones en las que varias personas tienen que pagar lo mismo, o sea, tienen que pagar por la misma cosa, pero por razones diferentes. Por ejemplo, en un accidente, tanto el dueño del auto como el conductor podrían tener que pagar. En resumen, en las obligaciones concurrentes se aplican las siguientes reglas. El acreedor puede pedirle el pago a uno, varios o todos los deudores. Si uno de los deudores paga, los demás quedan liberados. Algunas acciones especiales pueden extinguir la deuda de los demás. La prescripción y otros eventos no afectan a los demás deudores. La mora de un deudor no afecta a los demás. Una sentencia contra un deudor
No se aplica a los demás, excepto en casos específicos. La contribución del deudor que paga se basa en las relaciones causales que la originan. Además, es importante tener en cuenta que las normas sobre obligaciones solidarias se aplican en casos de obligaciones concurrentes si no hay reglas específicas para esa situación. Pasamos ahora a las obligaciones simplemente mancomunadas. Las obligaciones simplemente mancomunadas se caracterizan por dividir el crédito o la deuda en relaciones independientes entre cada acreedor o deudor involucrado. En este tipo de obligación, cada deudor es responsable de pagar únicamente su parte correspondiente, al igual que cada acreedor puede reclamar solo la parte que le corresponde del crédito. Por ejemplo, si Ana, Bruno y Clara deben 900 pesos a Luis, cada deudor está obligado a pagar solo 300 pesos. Y si Marta y José son acreedores de Juan por 1000 pesos, cada acreedor podrá reclamar solo 500 pesos. O sea, está claro en estos ejemplos que cada uno reclama o paga la parte que le corresponde. En este escenario, cada deudor cumple con su parte individualmente, incluso si otro deudor no puede hacerlo y la prescripción opera de forma independientemente para cada deudor. Según el artículo 826, los efectos de la obligación simplemente mancomunada se regulan de acuerdo a lo establecido en la sección sexta de este capítulo, dependiendo de si su objeto es divisible o indivisible. Bien, pasamos ahora a las obligaciones solidarias, que según el artículo 827. En las obligaciones solidarias con varios sujetos y originadas en una causa única, la totalidad de la prestación puede ser exigida por cualquier acreedor o a cualquiera de los deudores, según lo establecido en el título constitutivo de la obligación o en una disposición legal. Ya vamos a ir adentrándonos, tranquilos. La solidaridad comparte similitudes con las obligaciones mancomunadas. La característica que la diferencia es que la solidaridad debe ser establecida de forma expresa en la ley o por las partes. De acuerdo al artículo 828, la solidaridad no se presume y debe ser demostrada por la parte que la invoca. Vamos a ver el fundamento de la solidaridad, según el artículo 829. Es la representación recíproca que existe entre todos los deudores solidarios o entre todos los acreedores solidarios. En otras palabras, implica que cada deudor solidario representa a los demás deudores, al igual que cada acreedor solidario representa a los demás acreedores en una relación solidaria. Vemos las defensas que el deudor tiene frente a los acreedores que le quieren cobrar. En el caso de obligaciones solidarias, cada deudor puede presentar al acreedor defensas que sirvan a todos los deudores en conjunto, o también puede plantear defensas personales que solo afectan a ese deudor en particular y que tienen validez únicamente frente a él. Algunas de esas defensas personales pueden extender sus defectos a los demás codeudores, lo que podría resultar una reducción del monto total de la deuda limitada a la parte correspondiente. Es lo que venimos hablando en esta situación. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que Juan, María y Pedro son codeudores solidarios de una deuda total de 3.000 pesos. Si Juan presenta una defensa personal que logra reducir su responsabilidad a 1.000 pesos debido a circunstancias específicas, esta reducción también se aplicaría a María y a Pedro. En este caso, la deuda total se reduciría a 2.000 pesos, pero cada uno de los codeudores solo sería responsable de pagar su parte proporcional, es decir, 1.000 pesos cada uno. ¿Sí? Vamos a ver esto de la cosa juzgada. Según el artículo 832, la sentencia dictada contra uno de los codeudores no tiene efecto obligatorio sobre los demás, pero los codeudores podrían hacer referencia a esa sentencia en su defensa si el acreedor decide demandarlos también. Vamos a pasar ahora a la solidaridad activa. La solidaridad es activa cuando cualquiera de los acreedores tiene el derecho de reclamar la totalidad de la deuda al deudor. Y se pueden producir los siguientes efectos. De hecho al cobro, cuando hay varios acreedores y un deudor, todos los acreedores juntos o uno solo puede exigir al deudor que pague toda la deuda. El pago. El deudor puede pagar a cualquiera de los acreedores, pero si alguno de ellos ya lo demandó,
debe pagarle a ese primero. Es un principio de prevención según el artículo 845. Modos de determinar la deuda. Si el deudor paga a uno de los acreedores, la obligación se extingue por completo. La obligación también termina si un acreedor renuncia a su parte de la deuda o si se hace un acuerdo nuevo. Se entrega algo en lugar de pago o se compensa la deuda entre uno de los acreedores y el deudor. Si el deudor y un acreedor solidario se convierten en una misma persona, o sea, cuando hay confusión, solo se extingue la parte de la deuda correspondiente a ese acreedor. Si uno de los coacreedores hace un acuerdo con el deudor, los otros no están obligados a aceptarlo a menos que quieran. La participación. Si un acreedor recibe todo el dinero, debe compartirlo con los otros acreedores según lo acordado. El acreedor solidario que gaste dinero en beneficio de todos los demás tiene derecho a ser reembolsado. Y la muerte del acreedor. Si uno de los acreedores muere, su parte del crédito se divide entre sus herederos. Después de la participación, cada heredero tiene derecho a recibir su parte correspondiente. Bueno, hay solidaridad pasiva cuando hay varios codeudores solidarios. En la solidaridad pasiva, cualquier deudor está obligado a pagar la totalidad de la deuda al acreedor. Es la forma más importante y frecuente de solidaridad. Los efectos principales o necesarios son: el acreedor puede exigir el pago a cualquier deudor, ya sea uno solo, varios o todos juntos, simultánea o sucesivamente. Cualquier deudor solidario puede pagar toda la deuda sin que los demás se vean afectados, a menos que se establezca lo contrario. Si algún deudor extingue la obligación por pago u otros medios, la obligación se termina para todos los demás. Si hay confusión entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, solo se cancela la parte de la deuda correspondiente a ese deudor. La obligación restante sigue siendo solidaria. Si se hace un acuerdo con uno de los deudores solidarios, beneficia a los demás, pero no puede ser usado en su contra. Si el acreedor renuncia a la solidaridad, la deuda se convierte en simplemente mancomunada y cada uno debe pagar solo su parte. Si el acreedor renuncia a la solidaridad en favor de uno de los deudores, la deuda sigue siendo solidaria para los demás, pero se reduce la parte que debe pagar el deudor beneficiado. Además, hay efectos secundarios. Si un deudor solidario se retrasa en el pago, afecta a todos los demás deudores. Si un codeudor incumple por su culpa, los otros deben responder por la parte que le corresponde y por los daños causados. Cuando un deudor paga toda la deuda, los demás deben reembolsarle cada uno su parte. La insolvencia de uno no perjudica al acreedor, ya que la pérdida se divide entre todos los obligados. El acreedor puede impedir que los herederos reciban los bienes heredados hasta que paguen la deuda. Por lo general, la prescripción beneficia al deudor, beneficia a todos los demás. Y la cosa a jugar. La sentencia definitiva y que no se puede apelar puede ser utilizada por los coacreedores para respaldar sus reclamos. Los codeudores que no fueron parte del juicio no pueden utilizar esa sentencia en contra del coacreedor, salvo que ese codeudor haya sido parte en el proceso judicial. Bien, ahora pasamos a la nueva diapositiva. Bien, tenemos las obligaciones principales y accesorias. La obligación principal es aquella que para su existencia y validez no depende de otra obligación. Su existencia, régimen jurídico, eficacia y desarrollo funcional son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo obligacional. Después tenemos la obligación accesoria. Una obligación es accesoria cuando su validez y existencia están condicionadas a otra obligación principal. Por ejemplo, al alquilar una casa. Si María actúa como garante, su obligación de garantía es accesoria a la obligación principal, que es el pago del alquiler. El pago del alquiler es la principal y la garantía es la accesoria. Bueno, fuente. La obligación accesoria puede originarse en la voluntad de las partes o en la ley. Clases. Las obligaciones pueden ser clasificadas como principales o accesorias según su objeto o las personas obligadas. ¿Son accesorias en relación al objeto
cuando se establecen para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, como en el caso de las cláusulas penales. Y por otro lado, son accesorias en relación a las personas obligadas cuando éstas actúan como garantes o fiadores. Vamos a ver los efectos. Se aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, si la obligación principal es nula o se extingue, la obligación accesoria también lo será. No obstante, la nulidad, extinción o ineficacia de la obligación accesoria no afecta a la obligación principal a menos que exista una disposición legal o contractual que indique lo contrario según el artículo 857. Excepciones. En algunos casos no se aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, como lo son en los casos de los artículos 801 que se refiere a la nulidad y el 803 que se refiere a la obligación no exigible. Bien, ahora voy a pasar a hablar sobre el tema del deber moral. Hay una supresión de las obligaciones naturales. Según el Código de Vélez, las obligaciones naturales son las que se basan únicamente en el derecho natural y la equidad, que no podían ser exigidas legalmente, pero si el deudor decidía cumplirlas, el acreedor podía retener lo que se le dio. El nuevo código elimina las obligaciones naturales y las reemplaza por los deberes morales según el artículo 728. Que establece que lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de consecuencias es irrepetible, es decir, que no puede ser reclamado de vuelta. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a la nueva diapositiva y nos vamos a las obligaciones de rendir cuentas. ¿Sí? Vamos a ver qué es esto de la rendición de cuentas, porque en el nuevo código se regula la rendición de cuentas con el propósito de aplicar coherentemente este concepto en diversos ámbitos del derecho. Es esencial distinguir entre cuenta y rendición de cuentas. La cuenta se refiere a la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios o financieros de un negocio. Y la rendición de cuentas consiste en presentar esas cuentas a la persona interesada. Es una obligación de hacer para aquellos que realizan un negocio en representación de otros. Esta obligación es establecida por la ley, por ejemplo, para tutores, curadores, albaceas, por la naturaleza del negocio o por acuerdo entre las partes, por ejemplo, para mandatarios, comisionistas, gestores de negocios, administradores de consorcios, entre otros ejemplos que podemos dar. La rendición de cuentas debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe ser descriptiva y respaldada con documentación. Debe incluir referencias y explicaciones necesarias para facilitar su comprensión. Debe adjuntar los comprobantes de ingresos y egresos a menos que se considere necesario. Y debe concordar con los libros contables del responsable de la rendición. Las personas obligadas a rendir cuentas a menos que renuncie expresamente a este derecho son los siguientes. Aquellos que actúan en representación de otros, incluso si lo hacen en su propio nombre. Las personas que están involucradas en relaciones comerciales o legales que se llevan a cabo de forma continua en el tiempo y aquellos que están legalmente obligados a hacerlo. La rendición de cuentas puede ser realizada de forma privada, a menos que la ley exija que se realice ante un juez. Algunos ejemplos pueden ser administradores de propiedades ajenas, administradores de consorcio en propiedad horizontal, administradores de sucesiones, administradores judiciales, curadores, tutores, mandatarios, comisionistas, comerciantes que actúan en representación de terceros, ¿sí? Esos pueden ser algunos ejemplos. Si les preguntan en alguna pregunta de examen, pueden contestar con cualquiera de estos ejemplos. ¿Cuándo se debe rendir cuentas? La rendición de cuentas debe realizarse en el momento acordado por las partes o según lo establecido por la ley. En ausencia de instrucciones específicas, se debe rendir cuentas al finalizar el negocio o al concluir cada periodo en el caso de negocios de ejecución continuada. Según el artículo 862 del Código, lo repito, 862, la rendición de cuentas puede ser aprobada de forma expresa o tácita. Se considera aprobada de manera tácita si no se realizan observaciones dentro del plazo acordado o en el plazo máximo de 30 días tras la presentación de las cuentas.
Pago de saldo y devolución de documentos. Una vez aprobadas las cuentas, el saldo resultante, usualmente en dinero, debe ser abonado dentro del plazo acordado o establecido por la ley, o en su defecto en un plazo máximo de 10 días. Y la persona que presentó las cuentas debe devolver al interesado los títulos y documentos que se les hayan presentado, salvo aquellas instrucciones de carácter personal, es decir, aquellos documentos que contienen información de carácter personal que no es necesario devolver. Bien, y por último pasamos a hablar sobre el juicio de rendición de cuentas y juicio por aprobación de cuentas en el Código Procesal. El Código Procesal Civil regula la rendición de cuentas en los artículos 652 y 657. El juicio de rendición de cuentas se lleva a cabo cuando el obligado se niega a rendir cuentas o cuando el encargado de aprobarlas rechaza recibirlas. La demanda de rendición de cuentas tiene como objetivo verificar la obligación y obligar al responsable a presentarlas. Este proceso puede tramitarse de forma sumarísima, ordinaria o como incidente, dependiendo de las circunstancias. El escrito de rendición de cuentas debe detallar las operaciones realizadas, los ingresos, los egresos, el saldo y toda la documentación pertinente. Por otro lado, la demanda de aprobación de cuentas se inicia cuando el obligado las presenta, pero el titular de los bienes se niega a recibirlas. En este caso, el obligado puede solicitar la aprobación de las cuentas presentadas y se seguirá un procedimiento similar al juicio de rendición de cuentas. Bueno, con esto terminamos de repasar toda la clasificación completa de las obligaciones. Si tenés dudas, podés escribir al mail que aparece en la parte inferior de la pantalla, ponen el asunto obligaciones, unidad 4 o 5, y en el cuerpo del mail tu pregunta, que en la medida de lo posible e inmediato lo voy a responder. Gracias y saludos.